Un testigo de la fiscalía que habló hoy en el juicio contra el ex alcalde de Jayalía, Julio Robaina, dijo que su padre y él le entregaban a Robaina sobres con dinero en efectivo para cubrir la parte ilegal de los intereses de los préstamos que Robaina le hacía al joyero Luis Felipe Pérez, conocido como Felipito. Según Roberto Blanco, él llamaba por teléfono o le enviaba un mensaje de texto al ex alcalde para que visitara la casa de su padre en Jayalía, y una vez allí cualquiera de los dos le entregaba el sobre con el dinero. Blanco dijo también que él nunca discutió los términos del préstamo con la esposa de Robaina, Raiza, acusada de evadir impuestos junto con el ex alcalde. Mañana debe comparecer en el juicio Luis Felipe Pérez, quien cumple una sentencia de 10 años en prisión, convicto de operaciones fraudulentas con una pirámide. Ese es el próximo tema. Vamos a hablar del caso de Robaina, también lo último que ha ocurrido con Ana Aliegro. Tengo conmigo aquí a Erika Carrillo, reportera de América Noticias. Erika, un placer tenerte aquí en el programa. Y también Nelson Rodríguez Varela, exfiscal, abogado criminalista. Don Nelson, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, Félix. Bienvenido. Erika, lo último del caso Robaina. Lo último, primero la sorpresa al final de la tarde, 7 horas de testimonios, durante el día fueron 4 testigos, pero al final de la tarde aparece de un momento a otro Luis Felipe Pérez, que en opinión de muchos sería el testigo estelar en el caso que tiene la Fiscalía Federal contra el señor Robaina. La comparecencia de hoy fue corta, la parte mayor la escucharemos el día de mañana, pero alcanzó a decir cosas interesantes. Lo primero, a confirmar parte de la acusación de los fiscales, y es que en efecto él pagó intereses de un 36% a el exalcalde de Jayalía, Julio Robaina, y curiosamente los fiscales le enseñan varias fotografías en las que también reconoce al actual alcalde Carlos Hernández, y también dice en la corte que él también le ha hecho préstamos del 36% a Carlos Hernández. Eso se dijo hoy en corte. Hoy en la corte, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando ya, lo que te digo, llevamos 7 horas de testimonios. Es en la segunda parte de esa declaración, espero que sea mañana en la mañana. Pero antes de Luis Felipe Pérez también hubo una declaración de aproximadamente 3 horas larga de Roberto Blanco. Roberto Blanco es hijo del señor Rolando Blanco. En Jayalía se le conocía como el padrino. Rolando Blanco manejaba, según las autoridades, una especie de banca fantasma, una especie de préstamos. Hacían muchos préstamos en Jayalía, era una persona conocida en Jayalía, también porque hacía muchos aportes a campañas de políticos en esa ciudad, Félix. Rolando Blanco muere en el 2007. Su hijo estuvo en el estrado hoy, tiene inmunidad, y tal vez por esa razón fue que dijo hoy tantos detalles sobre cómo le hacían préstamos al joyero. Robaina, su papá y él le hacían préstamos y cobraban un 36% de interés. El tema Nelson, del 36%, por encima del 18% es considerado usura, es ilegal prestar por encima de esa cantidad. Sí, es una acción ilegal, obviamente, pero yo creo que... Por eso es que se estaba diciendo que le daban el 18% en efectivo y el otro 18% en cheques, para nunca pasar esa cantidad. Sí, y eso, según lo que se está y eso obviamente es delictivo, pero lo que se está tratando en este momento es si de verdad el señor Robaina y su esposa recibieron esas sumas de dinero. Claro. Entonces, para poder el gobierno establecer eso, llama como testigo al señor Pérez y al señor Blanco. ¿Para qué confiables son muchas de estas personas que son personas que están en problemas con la ley? Ahí voy. Lo que sucede es que el señor Pérez es un individuo que está cumpliendo una condena bastante larga, que lleva tiempo cumpliendo esa condena y espera recibir un beneficio por parte del gobierno siempre y cuando testifique de acuerdo a la teoría del gobierno, y eso es exactamente lo que él va a tratar de hacer. Por otra parte, el señor Blanco, hijo de Blanco Sr., es un individuo que también delinquió. Es una persona que no solamente está testificando a favor del gobierno, sino que también ese señor ha recibido inmunidad por parte del gobierno. La inmunidad es algo que solamente el gobierno de los Estados Unidos puede conferir. Y por esa razón es un arma muy fuerte, pero podría ser un arma de doble filo, porque por una parte consigue el testimonio que quiere, pero si ese testimonio no es consistente con el testimonio que se consigue en el caso, y no es consistente con la evidencia física, los cheques, los documentos que se están presentando hasta ahora, tienen entonces el riesgo de que ese testimonio no sea contundente. El poder de acumulación de testimonio que podría conseguir el gobierno dándole inmunidad a todas estas personas es grande, y mientras más personas testifiquen podría ser más fuerte el caso del gobierno, siempre y cuando ese testimonio sea consistente y avale por parte física lo que están diciendo. Hay dos temas que quiero que los dos me hablen de eso. Se habla por una parte del tema de evasión de impuestos, por hay otro que es el perjurio por haberle mentido a agentes federales. El perjurio supuestamente es porque Robaina siempre negó haber recibido pagos en efectivo.
efectivo. Y, por ejemplo, el abogado hablaba hoy de las pruebas, de las evidencias. Hoy en la corte vimos, yo creo que un total de 15, 20 cheques aproximadamente. Mostraron muchos cheques, muchos recibos de contratos. Fue curioso que a medida que los fiscales iban mostrando los contratos, el señor Roberto Blanco decía, sí, yo hice ese contrato con Robaina. El fiscal le decía, ese contrato dice que el interés es del 18. Decía, en efecto, yo le pagaba el 18 en cheques, el otro 18 fue un acuerdo verbal en el que el pago del 18 se iba a hacer en cash. Le preguntaba cómo recibían ese efectivo. Dijo, bueno, los sobres llegaban a mi casa, yo llamaba al señor Robaina, Robaina venía, yo le entregaba un sobre, yo cogía la mitad del dinero y él se llevaba la otra mitad. ¿Cuál fue la reacción de Robaina mientras todo eso estaba ocurriendo? Toman mucha nota. El viernes estuvieron algo cariñosos con su esposa, hoy estuvieron un poco, yo me imagino que un poco más atentos porque siempre están tomando notas, Félix. Pero otra cosa particular en el día de hoy, yo recuerdo que cuando el señor Robaina estaba en campaña electoral en el 2012 y lo entrevistamos varios periodistas, Robaina siempre sostuvo que Raiza, su esposa, era quien estaba al frente de los negocios. En varias ocasiones. Claro que lo repitió muchas veces, pero lo que hoy fueron 5 testigos, 4 de esos 5 testigos fueron muy claros a ratificar que ellos nunca hicieron ningún negocio con Raiza, que todos los negocios se hicieron directamente con Julio Robaina y que cada pago se hizo directamente a Julio Robaina. Un poco extraño porque Robaina siempre sostuvo que quien estuvo frente a esos préstamos en los negocios había sido su esposa, y tenemos muchas entrevistas en televisión grabadas con esa respuesta de parte de él. Por eso hoy fue un poco, yo creo que fuerte para la prensa de pronto, ver que todos los testimonios decían una cosa muy opuesta a lo que él siempre sostuvo en las entrevistas, por lo menos, Félix. Sí, pero lo que sucede con eso, Félix, es que realmente lo que haya dicho Robaina en un momento determinado no es evidencia en este caso con respecto a lo que el jurado va a escuchar. El jurado tiene que concentrarse nada más que en la evidencia que se va a presentar y lo que se está presentando por parte de los fiscales. Ellos son los que van a tener que evaluar la contundencia de esas pruebas, van a tener que determinar si esa prueba es suficiente para probar, más allá de una duda razonable, las alegaciones que se le están haciendo. Obviamente el gobierno piensa que tiene un caso fuerte contra él, el caso está comenzando en este momento y lo que sería prudente antes de tomar determinaciones de qué cosa es lo que ha aprobado el gobierno y lo que no ha aprobado es que se continúe desarrollando el caso hasta que llegue al final. Hay otro caso, sí. Perdóname, pero es que no me quiero ir sin hablar de este caso, sí, que es importantísimo. Ana Aliegro, tú lo has estado cubriendo periodísticamente, pero quiero comenzar contigo, Nelson. Dicen que está en riesgo de fuga, tuvo que entregar el pasaporte, va a estar un tiempo pues tras las rejas en la cárcel. Dicen que en 2 ocasiones Aliegro se había ido a Nicaragua y tenemos imágenes de ella, un país que no tiene tratado formal de extradición. Entonces, ¿cómo es que la van a buscar y tiene que venir? Bueno, aparentemente la arrestan porque está tratando de tramitar un pasaporte y eso le agradezco la información que me dio al principio antes de la entrevista, pero eso constituye tal vez una violación de leyes inmigratorias de Nicaragua. Yo no sé si realmente eso fue en sí la razón o si estaban recibiendo algún tipo de presión, porque aunque no exista un tratado de extradición, el gobierno de los Estados Unidos sí puede ejercer cierto grado de presión para poder lograr que eso suceda. Ahora bien, en la Corte Federal, un juez tiene que tomar una determinación si la persona es un riesgo de escaparse y no presentarse o si constituye un peligro para la comunidad. Después de la audiencia que se llevó a cabo ese viernes, a mí no me parece nada raro que en este caso la jueza Otazo Reyes haya determinado después de esa audiencia de que ella constituye un riesgo para irse. Aunque déjame hacer una pequeña aclaración. El FBI estuvo presente y los fiscales hicieron referencia a conversaciones que ella tuvo con el FBI. Debido a eso, si el FBI quiere y el gobierno quiere y piensan que el testimonio de ella es valioso e importante para el caso, muy fácilmente la podían haber dejado salir. Claro. Muchísimas gracias, es una situación... Un placer tenerte sí, aquí en el programa. Y otra gran pregunta que queda en el aire, quedará para otro programa que quería hacerles, pero me están diciendo que me tengo que ir, y es porque Ana Aliegro está detenida y precisamente ya está vinculada al caso de un importante político republicano, no está detenido. Eso lo dejamos para otro programa.